Y mi papá es campesino, mi mamá es de origen campesina. Si mi mamá y papá, yo pienso, hubieran estado tal vez en otro tipo de sociedad, tal vez no hubieran tenido la posibilidad de pagarme un doctorado, de pagarme todos los estudios que yo hice en la vida. Entonces, una de las cosas que tuve la oportunidad de tener en el país fue educación de muy alto nivel y a costo absolutamente cero. Otra reflexión que me vino cuando las estaba observando a ustedes es, ¿por qué enseño? ¿Por qué me dedico hoy en día a enseñar? En el trabajo que yo hago de ser conferencista en temas de comunicación y demás, es un trabajo en el cual a uno le va bien. Sin embargo, yo además de hacer este trabajo, yo dicto clases en universidades. Y una vez un amigo me decía, ay, usted queda dictando clases, si a usted le va bien como conferencista, si a usted le va bien como consultor, ¿usted para qué pierde tanto tiempo de su vida dictando clases en universidades? Yo le dije, no, yo no siento que estoy perdiendo el tiempo cuando dicto clases, pero eso le pagan muy poco. Y le dije, pues como dice uno por ahí, todo no es plata en la vida. Y le dije, yo siento que tengo una misión. Yo tengo un conocimiento y ese conocimiento tengo que transmitirlo. Y qué rico transmitírselo a la gente joven, a la gente que está empezando, a la gente que son los que el día de mañana van a estar en altos puestos en este país, las personas que el día de mañana van a estar en cualquier lugar por ahí, y que son las personas que tienen la posibilidad de cambiar, de hacer cambios en el mundo. Esta mañana me levantaba y cuando miraba las noticias, hay muchas personas que dicen, yo no miro las noticias porque me deprimo. Yo creo que uno tiene que estar bien informado. Entonces yo me levanté por la mañana y empecé a ver las noticias y todo era noticias sobre muertos, sobre problemas, sobre los chismes políticos, los problemas que hay. Uno mira esas noticias y dice, el panorama es desolador, es terrible, ¿yo qué hago acá? Sin embargo, yo soy de esos soñadores románticos. Yo tengo un hijo de 10 años y mi hijo muchas veces me dice, yo no quiero vivir acá. Tiene 10 años. Dice, yo no quiero vivir acá, yo no quiero vivir acá. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque a mí no me gusta esta ciudad, a mí no me gusta este país. Le digo, ¿por qué? Ay, porque papá, que hay mucha violencia, hay mucho no sé qué. Le digo, pero si todos pensáramos así, y si todos el sueño fuera irme y abandonar, si esa siempre fuera la actitud de todas las personas, entonces, ¿qué quedaría para el mundo? Y poco a poco ahí le estoy enseñando a entender que también uno puede ser un agente de cambio donde quiera que esté. En cualquier lugar donde tú estés, tú puedes ayudar a que las cosas cambien. Y eso se logra en gran parte a través de la comunicación. Gran parte de los problemas que tienen hoy en día los seres humanos se llaman problemas de comunicación. Hoy en día estamos viviendo un panorama político tremendo en el país. Me cuentan, yo llevo 12 años en Colombia, pero me cuentan colombianos amigos, aunque bueno, yo también soy colombiano hoy en día, tengo doble nacionalidad, y me cuentan muchos colombianos amigos. Y me cuentan muchos colombianos amigos que esto nunca se había vivido en el país, que esto es una situación tremenda lo que está pasando. Y yo creo que todo se encierra, todo se debe en gran parte a problemas de comunicación. También hablaba el otro día muchísimo con una amiga que está pasando por un problema familiar difícil y al final problemas de comunicación en la familia. Tenemos problemas de comunicación hoy en día en la familia, en las parejas, tenemos problemas de comunicación con nuestros compañeros, con los directivos de la institución, con los compañeros que están en el salón de clase, con el profesor. Muchas veces van a ver ustedes que todo tiene que ver con esto. Y como el SENA es el lugar de las oportunidades, ustedes hoy van a tener además la oportunidad de escuchar, de entender en gran parte por qué se producen esos problemas. Es decir, por qué los seres humanos peleamos tanto. ¿Por qué amamos tanto drama en la vida? Nos encanta el drama cuando deberíamos vivir más inmersos en la comedia. Como decía Celia Cruz, paisana mía, la vida es un carnaval, no hay que llorar. No hay que llorar. Incluso hay culturas que incluso celebran la muerte. Y cuando las personas mueren, lo que hacen, en vez de llorarla, lo que hacen es alabarla y pensar que la persona efectivamente fue una mejor vida. Yo no sé si se va a una mejor vida o no, pero lo cierto es que tiene una concepción mucho más linda, más agradable de la muerte. Fanny Mique, que fue una de las personas que impulsó grandemente el teatro en Colombia, la directora, ex directora, ya murió del Festival Iberoamericano de Teatro, cuando murió dijo, yo no quiero que me hagan un entierro, yo quiero que me hagan una fiesta. Y yo estuve en el mortuorio, en el entierro de Fanny Mique, y todo el tiempo allí lo que hicieron las personas fue cantar y agradecerle todas las cosas que había hecho ella por el teatro en Bogotá. Pero, como les digo, nosotros somos más dados al drama, a los problemas, a pelear por todo, y hoy vamos a entender en gran parte por qué ocurre esto. La verdad es que
de lo que vamos a hablar acá no sirve solamente para cuando uno llega aquí a un escenario y empieza a hablar, sino también que vamos a hablar acá nos sirve para la vida, para cuando tenemos que hablar, no en un escenario público, no frente a nuestros colegas, no representando a nuestros estudiantes, sino también cuando tenemos que hablar, que conversar con la mamá, con el papá, con el amigo, con el compañero, con el profesor. Esta caricatura que vemos acá nos muestra lo que nos suele ocurrir. Nosotros pensamos que con la palabra pues resolvemos todo, con la palabra el pensamiento. Entonces a veces por ahí tenemos un gran conocimiento sobre las cosas en la vida, sin embargo a la hora de hablar nos empieza a fallar ese conocimiento. A lo mejor les ha pasado, por ahí el profesor les ha puesto un trabajo y tienen que exponer el trabajo. Y entonces de repente ustedes se estudian muchísimo el trabajo y se lo aprenden y no sé qué. Y el día que se paran a exponer delante de la gente se les olvida todo. Se quedan en blanco, empiezan a tartamudear, no saben qué decir y a uno le da una rabia porque en ese momento dice, pero si yo me lo había estudiado. Después cuando el profesor le dice que tiene nota de 3 o que perdió el trabajo, entonces uno se pone furioso hasta con uno mismo porque decimos, pero ¿por qué si yo estudié tanto? O a veces nos encontramos por ahí el profesor que tiene libros publicados, que es un berraco, que sabe hacer muy bien todo lo que le enseña, sin embargo a la hora de enseñar o de transmitir ese conocimiento, fallido. Es el profesor más aburrido y antes que cautivar a la gente, tiene el salón de clases así. Uno durmiendo, aburrido, cansado, cada vez que le toca clases con ese profesor, entonces dice, ay no, otra vez el somnífero. Yo tuve uno que incluso no solamente nos dormía, sino que él también se dormía. Pobrecito, profesor de estética, tenía un problema, una enfermedad, y entonces el señor empezaba a hablar y hablar y hablar y se le iban cerrando los ojos y de pronto él como que no podía más, se sentaba y seguía hablando y hablando y hablando y de pronto terminaba dormido. ¿Y nosotros qué hacíamos? Qué malos éramos. Nosotros entonces nos levantamos en puntica y nos íbamos saliendo de la clase y nos íbamos a fumar cigarrillo, a tomarnos un trago, a hacer alguna otra cosa que hace uno en esas épocas. Y entonces cuando el profesor despertaba, claro, ninguno de nosotros estaba en el salón. Obviamente con él no nos iba muy bien en los exámenes porque después no las aplicaba en esos casos. Pero también tuve profesores de esos que cautivaban mucho, que yo tenía un profesor de historia del teatro que el señor se paraba encima del buró, nos hablaba en griego, en latín, cuando iba a hablarnos sobre la historia del teatro en la antigua Grecia, entonces nos recitaba las obras en griego, en latín, y se paraba arriba de las mesas y saltaba y ponía música, y además tenía un apellido al cual le hacía mucho honor. Él se llamaba José Alegría. Y su clase era realmente muy alegre, es uno de los profesores que más recuerdo. ¿Pero por qué? Porque este señor sabía cómo cautivar y cómo conquistar la atención de la gente. Algo que saben hacer muy bien los buenos actores. Y por eso es que yo transmito y enseño esto, porque estudié carrera de actuación. A los actores nos enseñan cómo manejar un auditorio, cómo pararse en un escenario, cómo manejar la voz, la palabra, para poder efectivamente cautivar al público. Y un buen actor logra eso en cualquiera de los escenarios. Entonces, muchas de las herramientas que yo les voy a dar hoy acá son herramientas que vienen efectivamente del teatro. No va a ser solo una conferencia hablada, sino que en algunos momentos también vamos a tener ejercicios, vamos a tener dinámicas, ustedes también van a tener la posibilidad de probar esto de manera práctica. Vamos a ver el primero de los temas. El primero de los temas acá en comunicación. Hay muchísimos elementos que distinguen la comunicación humana. Yo les voy a hablar de 3 grandes áreas o 3 grandes elementos que son los que a mi juicio y desde la experiencia práctica que he tenido enseñando, entrenando personas, son los que a mi juicio distinguen la buena comunicación. El primero de estos elementos, y es el más grande, el que resume a todos, es que una persona cuando se comunica tiene que ser capaz de mantener un estatus ante los demás. Y aquí les hago la pregunta, ¿y qué será eso? O sea, estatus. Cuando uno dice, esa persona tiene estatus, ¿qué dice? Tiene clase, dicen por acá. Tiene postura, un nivel, efectivamente. ¿Qué más dicen por allá? Una posición. Exactamente, todo lo que ustedes acaban de decir se resume en esa palabra, estatus. Estatus es la posición que la persona ocupa en el orden jerárquico. Esa es la definición. La posición que una persona ocupa en el orden jerárquico. Ahora, esa posición, nosotros pensamos que esa posición la determina el cargo que tiene la persona. Es decir,
Si usted es el representante de los estudiantes, pues usted debe tener un estatus más alto que los estudiantes. Si usted es el director de una determinada área o unidad o es el profesor, pues usted debe tener también un estatus alto frente a los demás. Pero no es cierto. No pasa así en la vida cotidiana. O sea, yo puedo ser el representante de los estudiantes, pero si los estudiantes se burlan de mí y dicen que yo soy una G puntos suspensivos y dicen que es que yo no resuelvo y que yo no soluciono, que yo no sirvo para nada, ¿dónde está mi estatus? Cuando yo me paro a hablar frente a los estudiantes me empiezan a abuchar, me empiezan a chiflar. ¿Dónde está mi estatus? Si yo soy el profesor, pero efectivamente los estudiantes no me respetan, van a la dirección y dicen que me deberían sacar. ¿Dónde está mi estatus? No tengo estatus, el estatus lo tengo en el piso. Si yo soy el papá de la familia, pero resulta que todos los hijos me irrespetan, porque piensan que yo soy un borracho, que yo maltrato a mi mamá, que yo finalmente no soy un ejemplo en la casa, entonces todos los hijos se burlan de mí, me irrespetan, me tratan mal. Entonces, ¿dónde está mi estatus como papá dentro de la familia? Entonces, el estatus no te lo va a dar el cargo. Ningún cargo le da estatus a la persona. Lo que te da estatus es lo que tú haces. Lo que tú haces frente a los demás es lo que te da o te quita estatus. Es decir, te da o te quita jerarquía, te da o te quita poder, te da o te quita respeto frente al otro. ¿Y por qué además es situacional? Porque depende de las circunstancias. Depende de los momentos, de los instantes y de cómo tú seas capaz de manejar las circunstancias. Si yo estoy hablando aquí con ustedes y en un momento determinado, mientras yo camino, me tropiezo y me caigo acá, probablemente ustedes se rían, algunos a lo mejor dirán, ay pobrecito, pero mi estatus en ese momento se cayó con la caída, se fue al piso mi estatus. Si yo me levanto y empiezo a lamentarme frente a ustedes y decir, ay no, qué pena con ustedes, qué vergüenza, miren, ay, me pegué durísimo en la rodilla, pero bueno, vamos a ver cómo podemos seguir la conferencia y ustedes dicen, pobrecito. Pero si yo tropiezo, me caigo y me levanto y digo, no fue nada, no me pegué duro, aunque esté por dentro ardiendo el dolor, pero digo, no me pego duro y vamos a continuar, yo recupero mi estatus frente al otro. Entonces, depende de las circunstancias y de cómo las interprete. Y en ese sentido, tenemos tres posiciones fundamentales que suelen asumir los seres humanos en ese manejo o juego con el estatus situacional. Están los llamados jugadores compulsivos de estatus alto. Esas personas que con la actitud de su cuerpo y de su voz me están diciendo, no te me acerques que yo muerto. Esas personas que todo el tiempo me quieren demostrar que tienen un altísimo poder, ya que son personas que manejan una relación de poder muy alta y tienen una tendencia compulsiva a eso. Si yo soy el representante de los estudiantes y un día voy en una reunión a hablar con los directivos y yo me levanto, sí, la verdad es que yo tengo una serie de planteamientos para la dirección del SENA, porque ya uno dice, ese es el jugador compulsivo de estatus alto. ¿Qué es lo que hace ese individuo? Ese individuo todo el tiempo necesita ocupar mucho espacio a su alrededor. O sea, ese individuo todo el tiempo necesita, a través de sus gestos, agrandar el espacio. Si esa persona, por ejemplo, va a saludar a alguien, supongamos que Víctor, ven Víctor, supongamos que yo voy a saludar a Víctor, sube. A mí me acaban de presentar con Víctor y yo soy un jugador compulsivo de estatus alto, entonces yo saludo a Víctor de esta manera. Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, bueno, siéntate. Ok, quédate un momentico. ¿Qué fue lo que hice? Miren, cuando yo le doy la mano, o sea, yo estiro demasiado la mano. ¿Para qué? Para que él no se me acerque. Porque yo necesito ocupar mucho espacio alrededor mío. Van a ver que esa persona cuando se sienta es esa persona típica que se echa hacia atrás y todo el tiempo anda buscando ese tipo de posiciones. Si está en una mesa, las manos las abre, las extiende, todo el tiempo buscando ocupar la mayor cantidad de espacio posible alrededor suyo. Ahora, tenemos el siguiente, el jugador compulsivo de estatus bajo. ¿Qué pasa con este individuo? Este es el individuo que todo el tiempo, mientras menos espacio le den en el mundo, mejor. Con la actitud de su cuerpo y de su voz me está diciendo, si este dice, no te me acerques que yo muerdo, él dice, no me muerdan, yo no valgo la pena.
Entonces, por ejemplo, él va a llegar y va a saludar a Víctor de esta manera. Va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno tenerte acá. ¿Quieres sentarte? ¿Quieres algún cafecito, agüita, alguna cosita así? O pues, no sé, yo aquí a la orden para lo que tú necesites. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con el cuerpo? Perdón, ¿qué le estoy diciendo todo el tiempo con el cuerpo? Yo soy chiquito, yo ocupo poco espacio, puedes hacer de mí lo que quieras. Esa es la actitud. Cristo dijo, gracias. Obviamente, ninguna de esas dos posiciones son deseables en la comunicación. Asumir ninguna de esas dos posiciones. Y seguramente a ustedes les ha pasado que en alguna oportunidad han caído o en una o en otra, porque es propio de los seres humanos. Nos ponemos a pelear y por ahí entonces nos dice una persona, por ejemplo, llega la mamá y le dice, ¿y usted dónde estaba? Y uno le dice a la mamá, ¿cómo que dónde estaba? Yo hablé con usted, claro, y le dije que iba a salir con mis amigos. ¿Algún problema? Eso es una guerra entre dos jugadores de estatus alto. O sea, los dos están guerreando a ver quién ocupa más espacio y quién tiene más poder. Pero hay guerras también entre jugadores de estatus bajo. Llega uno donde la mamá y la mamá le dice, ay, ¿usted dónde estaba? Y uno le dice, ay mamá, pues yo le dije que iba a salir con mis amigos. Y la mamá, pero es que me tenía preocupada. Y uno, pues mamita, ¿yo qué hago? Yo algunas veces tengo que divertirme, salir, o sea, no, es que todo no puede ser estudio en la vida, oiga. Esto están jugando o guerreando a ver quién es más víctima, quién está peor en la vida. Y esas son las guerras de estatus. Como les decía, ninguna de esas dos posiciones son deseables. ¿Qué es lo deseable en la comunicación? La tercera posición. En el estatus no hay medio. O sea, no hay estatus alto, bajo y medio. Hay alto o bajo. Lo que pasa es que uno puede estar muy alto o puede estar muy bajo, como en las primeras figuras, o puede estar ligeramente alto o ligeramente bajo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento. Esto supone un manejo estratégico de la comunicación, esto supone un manejo estratégico del cuerpo, de la voz y las palabras, ya lo vamos a ver. Esto supone que la persona entienda la circunstancia y sepa interpretarla de una manera adecuada. El jugador estratégico del estatus es una persona que negocia su posición, negocia su jerarquía. Es una persona que no pelea con el otro, es una persona que entiende al otro y sabe, repito, negociar con el otro. ¿Cómo se logra eso? En gran parte, como les digo, a través de la comunicación. Canales. Cuando nosotros interactuamos con alguien, siempre nos comunicamos a partir de tres canales. Primero está lo que yo digo, o sea, lo que le estoy diciendo a la persona. Por ejemplo, si yo voy a hablar con, ¿cómo te llamas? Pilar. Yo le pregunto a Pilar, Pilar, ¿cuándo te quieres morir? Pilar dice, qué pregunta tan harta en medio de este calor y hasta ahora de la mañana. Pero si yo le digo, oye Pilar, ¿a ti hasta qué edad te gustaría vivir? Yo le estoy preguntando lo mismo, pero se lo estoy diciendo de una manera mucho más amable, mucho más cordial. Entonces, cuando hablamos del canal verbal es cómo usas la palabra, cómo dices las cosas. Igual, si yo le digo a Pilar, oye Pilar, supongamos que yo estoy interesado en salir con Pilar y le digo, Pilar, pues no sé, yo quería invitarte a tomar un café conmigo. Perdón. Pilar me puede decir, cuando te decidas, me avisas. Porque primero le digo, oye, no sé, ¿sabes o no sabes? Y después le dije, quería invitarte a tomar un café. Eso está en pasado, o sea, ya no quieres. Entonces pues ella tendría toda la razón en decirle, pues cuando te decidas, vamos y nos tomamos el café. ¿Bien? A mí me pasa muchas veces cuando dicto clases en las universidades que entonces por ahí se me para un estudiante y me dice, profesor, no sé, qué pena, pero, y yo le digo, siéntese. Y me dice, ¿por qué, profesor? Y yo, porque primero me dijo que no sabe, entonces si no sabe de qué va a hablar, y segundo me está pidiendo disculpas por hablar, qué pena, entonces pues ¿para qué va a hablar? Finalmente evítese la situación incómoda y no hable, no diga nada. Ah, no, es que yo sí quiero, entonces hable. Pero no se disculpe por hablar y no me diga que no sabe. Entonces, ¿cómo manejamos las palabras? ¿Cómo manejamos el lenguaje? ¿Y qué dice eso de nosotros? ¿Cómo eso nos da o nos quita estatus? Tenemos el canal vocal. El canal vocal es el manejo de la voz. Por ahí hay personas que cuando habla dicen, buenos días, entonces, buenos días. La palabra nos días no existe. Yo conozco buenos días. Igual que el que le dicen, bueno, mira, eso no sé qué, y la persona dice, chas gracias.
Chas gracias tampoco existe. Existen muchas gracias, pero la palabra chas gracias, esa no existe de verdad. ¿Qué pasa? Que muchas veces por el manejo que hacemos de la voz perdemos estatus, no se nos entiende, por ahí nos dice la persona, no te entiendo, ¿qué me estás diciendo? Porque la persona te pregunta, ¿por qué gastar? Y tú le dices, ¿qué fue lo que me dijo? No se le entiende lo que habla. O la persona que por ejemplo no sabe manejar el volumen y llega entonces, va a arrancar a hablar y dice, buenos días, y uno dice, no me vaya a pegar, ya me pegó un golpetazo con la voz. O el que tiene un manejo del volumen por ahí, entonces llega y dice, buenos días, ¿cómo están ustedes? Entonces le dice, más alto, hable más durito, que es que no lo estamos escuchando. Ah, bueno, perfecto, entonces bueno, lo primero. Y me dice, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo usamos la voz? Y finalmente, el canal visual tiene que ver con el uso que hacemos del cuerpo. ¿Qué es lo que dice nuestro lenguaje corporal? Es decir, ¿qué hace la mirada? ¿Qué hace el rostro? ¿Qué cuenta el rostro de mí? ¿Qué cuentan mis manos? ¿Cómo usar las manos? Es increíble, nosotros usamos las manos muchísimo en la comunicación cotidiana, pero nos van a hablar en público y no sabemos qué hacer con ellas. Seguramente le pasó a todos los que estaban acá ahorita, que uno se la mete en el bolsillo, hay quien la pone acá, hay quien pone a rascarse y todo. Yo he visto gente que los nervios le da porque empiezan a rascarse aquí, cosas por el estilo, entonces no sabemos dónde meterla ni qué hacer con las manos. ¿Qué dicen nuestros gestos de nosotros? Esto es muy común, lo he visto mucho por ahí, las personas que llegan y dicen, sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que me dijiste. Y uno dice, ¿por qué lo está negando? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que me dijiste. O el que llega y dice, oye, de verdad, te felicito, chévere el trabajo. Y uno dice, pero pues, ¿por qué está molesto? Estaba como envidioso, yo creo, más bien. Porque te felicito, chévere el trabajo, pero mire la cara. Entonces no le creemos lo que está diciendo la persona. ¿Y por qué no le creemos? Vamos a verlo. En el año 1972, un psicólogo norteamericano, eso fue hace unos añitos, yo no había nacido. En el año 72, un psicólogo norteamericano llamado Albert Mehrabian, este señor se hizo la pregunta, cuando ustedes están hablando con alguien, ahorita que yo arranqué esta conferencia, en cualquier situación comunicativa, ¿qué es lo que realmente impacta de una persona? ¿Es verdad que la voz tiene impacto? ¿Es verdad que el cuerpo tiene impacto? ¿Qué impacto tienen el cuerpo y la voz frente a las palabras? Se preguntó este señor. Entonces hizo el siguiente experimento. Colocó a un grupo de mujeres de público. Si ustedes dirán, no, pero ¿por qué solo mujeres? Diremos los hombres. Claro, tenían que hacerlo con mujeres solamente. ¿Por qué solo mujeres? Resulta que los escáneres de cerebro ya daban cuenta en ese momento de que el cerebro de la mujer está más preparado para percibir las señales no verbales que el cerebro del hombre. Bravo por las mujeres. Claro, en defensa nuestra tengo que decir también, y esto me lo dijo una mujer, me dijo, sí, pero tú no te imaginas los videos que nos hacemos por eso. El caso es que la mujer, por su rol de madre, está más preparada efectivamente para percibir las señales no verbales, porque, por ejemplo, cuando el niño está por la noche durmiendo, el niño empieza a respirar mal, la mamá se despierta, el papá sigue roncando. La mamá se da cuenta de todo, tiene por ahí un séptimo y un octavo sentido, un sexto, séptimo, octavo sentido para darse cuenta de lo que nos pasa. Mi mamá, que vive en Cuba, yo a veces tengo problemas y entonces la llamo por teléfono y obviamente uno no le cuenta a la mamá porque ella ya lejos, ¿para qué la voy a preocupar? Pero mi mamá es de las que cuando yo le llamo y me pregunta nada más cómo estás y yo le digo, bien, me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Ay, mami, tú siempre armándote videos. Le digo yo, no, tú tienes algo. Claro, después al cabo de los días le cuento lo que me pasaba y me dice, ¿ves? Y yo le dije a tu papá que tú tenías algo y tu papá diciéndome que no, que yo siempre estaba armando drama por todo, pero es que yo te conozco porque yo te parí, eso nos dicen las mamás. Y es verdad, eso está comprobado científicamente. Por eso este señor colocó mujeres para este experimento. Y le digo a estas mujeres que evaluaran el desempeño comunicativo de varias personas que pasaron al frente a hablar sobre diferentes temas. ¿Qué arrojó el experimento? Mehrabian le pregunta a estas mujeres, oiga, ¿ustedes entendieron el sentido de la comunicación? Es decir, lo que estas personas trataron de transmitirles por el manejo de las palabras, o lo entendieron por el manejo de la voz, o sobre todo fue por los usos que hicieron estas personas del cuerpo. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran respondido ustedes? ¿Quién habría dicho que por las palabras? ¿Quién habría dicho que por la voz? Por la voz.
¿Quién habría dicho que por el cuerpo? Las mujeres. Esto fue lo que respondieron las mujeres. 7% de las mujeres encuestadas dijeron por las palabras, 38% por la voz, 55% por el cuerpo. Claro, cuando ustedes ven esto dicen, o sea, 55, 38, 93% dijeron que por el lenguaje no verbal. ¿Eso quiere decir que lo que yo hablo no es tan importante? De acuerdo. Es decir, lo que yo digo sí es importante, porque cuando uno ve esto dice, o sea, que aquí lo que hay que hacer es tener una voz bonita, así como que ser galán, hablar chévere y todo eso, eso es lo que importa. ¿Y qué dicen las chicas cuando le llega un tipo así a tratar de conquistarla? No tiene cerebro. ¿Qué idiota no tiene cerebro? Entonces, no se trata de que es la voz y el cuerpo lo que importa y lo que usted dice no importa. No, el experimento lo que arroja es que en un primer impacto comunicativo, es decir, en un primer momento, ustedes llegan y se encuentran con una persona y en esos primeros instantes ustedes están mirando sobre todo el lenguaje no verbal de esa persona, están haciendo un escáner a esa persona. Lo segundo que nos está queriendo decir verdaderamente este experimento es que hay que prestarle atención a las señales no verbales, porque esas señales están comunicando. Vamos a hacer, y esa va a ser la ruta ahorita del resto de la conferencia, vamos a hacer un breve paseo por cada uno de estos canales para ver cuáles son los elementos que impactan realmente en esos canales. Es decir, ¿por qué impacta la voz? La voz impacta fundamentalmente por estos elementos. El primero de ellos, la inteligibilidad. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? Pues eso es, entre otras cosas, aprender a pronunciar apropiadamente la palabra inteligibilidad, que es una palabra complejita de decir, inteligibilidad. La inteligibilidad significa, inteligible significa que sea entendible, es sinónimo de entendible. Entonces la inteligibilidad está asociada al manejo de la dicción, no de la adicción, sino de la dicción. Dicción es que la persona cuando habla pronuncia apropiadamente las vocales, las consonantes, se le entiende, y eso no solamente le da a la persona, entendimiento, sino también le da estatus, porque no es lo mismo llegar yo acá y decirle, buenos días, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Adiel Quintero, entonces yo les voy a hablar acerca de la comunicación efectiva. A llegar y decirle, buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo soy Adiel Quintero y les voy a hablar acerca de la comunicación efectiva. Eso es diferente. Entonces, ¿cómo ese elemento te puede o te quita estatus? La velocidad, el ritmo y las pausas. Aquí sobre todo se da un problema. Hay quien dice por ahí, yo hablo muy rápido, y hay quien dice, y yo hablo muy despacio. Eso no es un problema. El problema es cuando todo el tiempo hablas rápido o cuando todo el tiempo hablas despacio, porque entonces te vuelves isocrónico. ¿Qué es la isocronía? Palabra tan harta. La isocronía significa que la persona todo el tiempo usa las mismas velocidades y los mismos ritmos cuando habla. ¿Y eso qué genera? Es como un disco rayado. Si ustedes van a una discoteca y en la discoteca toda la noche le ponen el mismo tipo de música, hace unos añitos cuando yo iba a discoteca, bueno, todavía lo hago, pero hace unos años iba mucho más, una época en la que todavía no era muy común el DJ en las discotecas, entonces toda la noche le ponían a uno lo que llamábamos el chispum. Y uno llegaba y se paraba a bailar y era punchis, 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 toda la noche. Llegaba un momento en que uno se cansaba y decía, ay, tema, que ya estoy aburrido, estoy mamado, como decimos acá en Colombia. Pero ¿qué pasa hoy en día? Usted llega a la discoteca y está el DJ. Si es un buen DJ, usted está bailando el chispum, pero cuando usted dice, estoy cansado, me voy a sentar, le ponen La vida de un carnaval y usted dice, no, espérate, cada canción de Celia Cruz me encanta, y sigue bailando. Termina de bailar La vida de un carnaval, está sudado y todo, y entonces se dice, ah, ya no puedo más, vamos a tomar algo, y de pronto le ponen una salsita y uno dice, ay, no, esta salsita me la tengo que bailar, y viene y sigue bailando, y así lo tienen de pie toda la noche, para que usted no se quiera ir de ahí. ¿Qué es lo que hacen? Le cambian el ritmo todo el tiempo. Eso mismo pasa en la comunicación hablada. Yo tengo que ser el DJ de mi voz y cambiar el ritmo, porque si yo no cambio el ritmo, entonces la gente empieza a aburrirse. A lo mejor les ha pasado por ahí que tienen ese profesor que llega y dice, buenos días, bienvenidos, mi clase es sobre comunicación, y en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo la comunicación, y ya uno dice, estoy aburrido, ya, quítenlo, sáquenlo, ya.
Ya me aburrí. Exacto, con el cada 3 segundos usted ve que para y vuelve a parar. Esa es la isocronía. Una persona que todo el tiempo cuando está hablando, entonces por ejemplo empieza a hablar rápido, entonces todo el tiempo todo lo que dice sobre la comunicación, sobre todo lo que se le ocurre, todo lo dice rápido, o el que habla y cada palabra parece que le pidiera permiso a la otra para salir. Y uno está escuchando a la persona y está así como sáquela, sáquela, ¿qué es lo que viene? A veces hasta la ayuda. A veces uno hasta ayuda a la persona. A veces uno hasta ayuda a la persona para y le dice, sí, el dilema, eso es lo que estás diciendo. Porque es desesperante la isocronía. Lo que debe tener la persona es variedad en el manejo del ritmo, y eso es una de las cosas que conquista cuando estamos hablando. El volumen, ya les decía, qué tan fuerte o qué tan pasito habla la persona. Y la expresividad, palabra clave, la expresividad de la voz. ¿Y con qué está relacionada la expresividad de la voz? Está relacionada sobre todo con el manejo de los énfasis, donde usted pone el énfasis. Y aquí vamos a hacer un experimento. Supongamos que yo quiero invitar a 3 chicas de este salón a que vayan conmigo esta noche al cine. Yo voy a usar la misma frase, por ahí hay manos alzadas, me voy a sonrojar. Voy a usar la misma frase, pero la voy a decir de manera diferente. A ver, acá, que fue la primera que alzó la mano, ¿cómo te llamas? Y no, es la de atrás. Estefanía, qué pena, pero es que ella alzó primero la mano. Pero no, las dos, las invito a las dos. Yuri y Estefanía, los vamos a invitar a las dos. Y por acá... A mí también. ¿Cómo? Stephanie, Yuri, Estefanía y Stephanie. Bien, yo le digo a Yuri, Yuri, ¿quieres ir hoy conmigo al cine? Pero le digo a Estefanía, Estefanía, ¿quieres ir hoy conmigo al cine? Y a Stephanie le digo, Stephanie, ¿quieres ir hoy conmigo al cine? Yo le dije la misma frase, pero yo le dije lo mismo a las 3. No. A ver, examinemos. Yuri, ¿quieres ir hoy conmigo al cine? ¿Qué te estoy diciendo, Yuri? Es hoy o hoy. Si no es hoy, olvídalo. Pero a Estefanía le dije, Estefanía, ¿quieres ir hoy conmigo al cine? ¿Qué le estoy diciendo? Solo conmigo, nadie más. Y a Stephanie, ¿qué le dije? Stephanie, ¿quieres ir hoy conmigo al cine? O sea, no hay nada más que cine, Stephanie. Solo cine. Después del cine, cada cual para su casa. Entonces, la misma frase tiene sentidos diferentes en dependencia de dónde yo coloco el énfasis. ¿Y qué nos pasa muchas veces a los seres humanos? Que no somos conscientes de eso, entonces enfatizamos en cualquier lado. Y la persona obviamente pues entiende lo que, de acuerdo a donde yo puse el énfasis. Y a veces nos pasa que terminamos enfatizando también palabras que no son importantes. Entonces hablamos, por ejemplo, le decimos a la persona, profesor, mire, para mí algo muy importante es que tengamos en cuenta eso, y de otra manera es relevante hacerlo para que tengamos que impactar a la gente, y por otra parte, entonces y el que, esas no son palabras relevantes. Son conjunciones, son enlaces. Los énfasis yo los pongo en los sustantivos, los adjetivos o los verbos, que son las palabras siempre más importantes. Un líder, un representante, por ejemplo, tiene que saber cuáles son los puntos más importantes de su mensaje cuando va a transmitir su mensaje, y es ahí donde la persona tiene que hacer los énfasis. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Para qué? Para mejorar nuestra habilidad con nuestra dicción, nuestra inteligibilidad. Es un ejercicio muy sencillo, les voy a pedir la colaboración, ustedes son muchos. Entonces miren, aquí tenemos un texto. Si alguno no lo ve desde donde está, se vale también leer. Si tienen a la mano alguna otra cosa, se vale también leer de ahí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: cada uno de ustedes va a buscar ahora una tarjeta de plástico duro que ustedes se puedan llevar a la boca. Puede ser la cédula, por ejemplo, un carnet, que se puedan llevar a la boca. Búsquenlo rápidamente. Muy duro.
Y se van a colocar, miren, desde ahí me ven todos, se van a colocar el carné o la tarjeta plastificada de esta manera, miren. Se lo van a colocar así en la boca. Lo que vamos a hacer es que durante 5 minutos contados por reloj, 5 minutos, vamos a leer este texto. Si se acaba, vuelven a empezar y vuelven a empezar y vuelven a empezar. Yo les voy a contar el tiempo. Por ejemplo, Pablito clavó un clavito, dicen, Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un calvito clavó un clavito Pablito. Entonces, este labio lo dejan quieto y el legislador que cae todo el tiempo se mueve. Eso no es por acentos, no es por regiones, es general. O sea, en general solemos hacer eso. Y hay un problema con esto, y es que cuando nosotros hablamos con alguien, la verdad de lo que yo estoy diciendo se percibe en gran parte por la movilidad de los labios. Es decir, si yo digo, por ejemplo, si yo no estoy seguro de algo, entonces yo digo, sí, yo estoy completamente seguro de que eso fue así. Y ustedes van a ver que la persona automáticamente deja de mover los labios. De hecho, esa es una de las señales de mentira. Cuando una persona no mueve los labios con fuerza, entonces se puede percibir que la persona está mintiendo. Pero cuando la persona dice, yo estoy completamente seguro de que fue así, entonces yo le creo. Este efecto que tienen ahora no es permanente. O sea, el efecto que les dio el ejercicio de aquí un ratico se les quita. ¿Cómo hacerlo permanente? Porque qué rico que uno hablara así todo el tiempo. Además, eso le da seguridad a la persona. ¿Cómo hacerlo permanente si ustedes hacen frecuentemente este ejercicio? Es muy sencillo. Lo único que necesitan es colocarse una tarjeta en los labios y tener algo con que leer. Y ustedes entonces empiezan a leer todo el tiempo potenciando la M. 5 minutos. Y van a ver que con el paso del tiempo el efecto se les va a volver permanente en sus voces. Eso les va a ayudar muchísimo en la vida cotidiana, en su trabajo como líderes, y les va a ayudar en cualquier situación comunicativa. El día de mañana tienen una entrevista de trabajo y gran parte de la seguridad que puedan percibir en ustedes está asociada a cómo ustedes hablan, a cómo ustedes mueven los labios. Vamos a practicar el siguiente elemento en la voz, que es la expresividad. Aquí tenemos una frase. En la frase tenemos, se dice, el SENA es una entidad de clase mundial que contribuye con el desarrollo de Colombia. En esa frase hay marcadas, en la primera frase está marcado la palabra SENA, en la segunda clase mundial y en la tercera contribuye. Lo que vamos a hacer es, algunos de ustedes van a leer la frase haciendo el énfasis en la palabra que puedo decir. El SENA, más agudito, más finito, el SENA es una entidad de clase mundial que contribuye con el desarrollo de Colombia. Entonces, miren cuántos recursos tenemos para enfatizar palabras. Volumen fuerte, el SENA. Volumen débil, el SENA. Con tono agudo, el SENA. O, alargando la palabra, contribuye, dividiéndola en sílabas, contribuye. O haciendo una pausa antes de pronunciar la palabra. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Algunos de ustedes, vamos a pasar el micrófono. Entonces, algunos de ustedes me van a leer o la primera, o la segunda, o la tercera versión de la frase, pero en todo caso siempre lo que van a hacer es enfatizar la palabra que está en rojo utilizando algunos de los recursos que acabamos de ver. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a qué? A enfatizar. Sí. El SENA es una entidad de clase mundial que contribuye con el desarrollo de Colombia. El SENA es una entidad de clase mundial que contribuye con el desarrollo de Colombia. Solamente en una. Ok, muy bien, pero muy bien. A ver, ¿qué más? El SENA es una entidad de clase mundial que contribuye en el desarrollo de Colombia. Bien. Sí, ya. El SENA es una entidad de clase mundial que contribuye con el desarrollo de Colombia. Muy bien. Por allá también. Preguntas. Anótenla por ahí. Entonces, aquí arranco con una caricatura. El canal verbal. Esta señora pone acá esta caricatura que dice, en esta caricatura pone un cartel que dice, leo la suerte. Y no le llega a nadie. Pero luego cambia el cartel y pone, adivino el porvenir. Tampoco, no tiene suerte. Pronostico el futuro.
y nada. Preveo el destino, tampoco. ¿Qué es lo que ha hecho hasta el momento? Lo que ha hecho la señora es que ha estado cambiando el cartel, pero sigue diciendo lo mismo. Ella está enfocada sobre todo en lo que a ella le interesa decir, no en lo que la gente necesita escuchar de ella. Cuando encuentra el equilibrio entre lo que ella necesita decir y lo que las personas necesitan escuchar, entonces escribe, miento, un mañana mejor, y ahí se le llenó el chuzo. Entonces, ¿de qué se trata el canal verbal? De conseguir un equilibrio entre lo que yo necesito decir y lo que el otro necesita escuchar de mí. Y conseguir ese equilibrio es difícil. ¿Por qué? Vamos a ver cuáles son las barreras que hay en este canal. La primera barrera que hay en este canal y que nos impide eso es nuestro diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? ¿Conocen a este personaje? ¿Quién es? Pepe Grillo. La voz de la conciencia, ¿cierto? ¿Qué hacía Pepe Grillo? Todo el tiempo le estaba diciendo a Pinocho lo que tenía que hacer. ¿Saben lo que pasó en el cuento original con ese señor? Es triste. Pinocho lo aplasta y lo mata. Eso fue lo que ocurrió. Los cuentos de hada originales no fueron hechos para niños. La Caperucita Roja es un cuento con alto contenido erótico y sexual. No se lo lean a sus hijos, el día que tengan hijos no se lo lean a sus hijos. Es preferido los de Rafael Puig, son más inocentes. El cuento de Pinocho fue un cuento hecho para adultos, y en el cuento de Pinocho lo que ocurre es que Pepe Grillo efectivamente representa el pensamiento de Pinocho, pero Pinocho se cansa de que ese pensamiento todo el tiempo le esté diciendo cosas, y entonces llega el momento que la plástica humana, la palabra, lo que nosotros decimos, lo que hablamos con los demás, es resultado en gran parte de lo que está en nuestra cabeza. Y lo que está en nuestra cabeza puede a veces ser un demonio, puede ser un angelito, no en sentido religioso de la palabra. Los seres humanos tenemos tendencia a veces a pensamientos compulsivos. Entonces, por ejemplo, por ahí, qué sé yo, tengo una novia y entonces llamo a mi novia por la mañana, mi novia no me contesta. Le mando un WhatsApp, no me contesta el WhatsApp y veo que además no ha revisado el WhatsApp. Te digo, ¿qué le pasará? Inmediatamente empiezan a aparecer pensamientos en mi cabeza. Un video empiezo a armarme en mi cabeza, empiezo a pensar, si soy celoso empiezo a pensar, ¿quién sabe con quién andará? ¿Y por qué no me quiere contestar? Y deja que yo me la encuentre. No, es que me va a tener que escuchar. Inmediatamente empiezo a imaginarme cómo va a ser la charla, qué le voy a decir, qué va a decirme ella. Me empiezo a imaginar todo eso. Y se me arma una película en la cabeza. Cuando de repente recibo una llamada al celular de otro número y mi novia me llama y me dice, mi vida, qué pena contigo, pero es que me robaron el celular. Y incluso pues me golpearon y estoy acá en una clínica y ahí uno se siente horrible, y yo que me pasé todo este rato pensando en que ella no me quería, en que ella me había hecho, en que me había deshecho y todo lo demás. Esa es la tendencia nuestra. Tenemos tendencia muchas veces a pensamientos compulsivos y a pensamientos compulsivos negativos, por eso ponemos ahí la figura del demonio. ¿Y qué pasa? Que esos pensamientos a veces se nos vuelven una obsesión, y una obsesión que no nos deja fluir en la vida, una obsesión que no nos deja conectarnos con los demás. ¿Qué pasa? Yo no puedo dejar de pensar. O sea, yo siempre voy a estar pensando, los seres humanos somos seres pensantes, entonces yo no puedo dejar de pensar, luego yo no puedo matar mi pensamiento, luego yo no puedo asesinar a Pepe Grillo como hizo Pinocho. ¿Qué es lo que necesitamos? Transformar el pensamiento, convertirlo en un ángel. Los seres humanos, nosotros los seres humanos, no siempre elegimos las circunstancias, no siempre elegimos lo que nos pasa, pero lo que sí podemos elegir es la manera de interpretar lo que nos pasa, lo que nos ocurre en la vida. ¿Y qué nos ocurre? Que entonces salimos allá afuera y decimos, está nublado, va a llover, qué cosa tan horrible, porque tiene que llover todos los días, qué mamera la ciudad. Mire, porque usted diga eso no va a dejar de llover, no va a cambiar el clima. Entonces yo puedo elegir qué pensar acerca de eso, qué pensar acerca de lo que me pasa, qué pensar acerca de las circunstancias, qué pensar acerca de las personas que están a mi alrededor. Yo lo elijo. No dejen que los pensamientos se elijan por ustedes, porque en ese caso no podemos decir que yo tengo pensamientos, sino que los pensamientos me tienen a mí.
los pensamientos me tienen atrapados. A veces nos ocurre que muchas de las cosas que pasan en la vida no tienen que ver, o muchas de las cosas que nos pasan no tienen que ver realmente con lo que estamos viviendo, sino con lo que pensamos acerca de lo que estamos viviendo y acerca de cómo estamos interpretando las cosas que hay a nuestro alrededor. En ese sentido, nuestro diálogo interno que va a condicionar nuestra disposición para escuchar. ¿Les ha pasado alguna vez por ahí que están hablando con una persona y de repente la persona le dice, ¿tú qué piensas de eso? Y uno le dice, ¿de qué? ¿Y por qué ocurre eso? Porque usted no estaba oyendo a la persona. Usted no estaba escuchando a la persona en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba sumergido en sus pensamientos. Ese diálogo también va a afectar tus conocimientos, lo que sabes sobre un tema. A lo mejor a muchos de los compañeros de ustedes que pasaron ahorita aquí al frente seguramente les ocurrió que aun cuando podían conocer del tema, aun cuando podían tener claro lo que iban a decir, la desconcentración que generaba el estar parado aquí al frente y el diálogo interno no les permitía fluir en la conversación y parecía que no supieran o que no tuvieran idea de lo que iban a decir. Afecta a mi vocabulario, las palabras que usamos tienen que ver con lo que está en nuestra cabeza. Por ahí conocí una vez a una persona para la cual todo en la vida era tenaz. O sea, el clima estaba tenaz, el trancón tenaz, la gente en este país es tenaz, el presidente es tenaz, pues su vida era tenaz. Terminó hospitalizado y le hicieron de todo que hacer una cirugía de la vesícula y luego otra del estómago, porque imagínense, todo eso lo tenía metido allá adentro. Ya, todo era tenaz en la vida. Esa era su palabra favorita. Eso tenía que ver con su manera tan negativa de pensar y de asumir el mundo. A veces nos pasa que somos líderes y esa es nuestra forma también de asumir las cosas y todo el tiempo nos estamos quejando, todo el tiempo estamos hablando en negativo, todo el tiempo estamos propensos hacia el no. Eso tiene que ver en gran parte con nuestro lenguaje y tiene que ver con las palabras que utilizamos para relacionarnos. Aquí tenemos un cuadro, esta es una serie de expresiones que nos restan asertividad. Asertividad significa propender hacia lo positivo en el lenguaje. Y estas expresiones son de uso muy común hoy en día. Probablemente ustedes tengan varias de ellas. Quería comentarles, eso se los ponía de ejemplo ahorita, le llamamos uso pasivo del verbo. Si quería, es que ya no quieres. O tenemos, hoy me toca hablarles, por ahí alguno de ustedes la usó ahorita cuando estaban exponiendo. Me toca hablarles, me toca comentarles, o sea, usted está obligado. Pero no es un placer para usted estar ahí en este momento. O a veces decimos, miren, en el día de hoy yo les hablaré un poco sobre, quiere decir, si yo les digo, les hablaré un poco sobre la comunicación, les estoy diciendo, no les voy a decir mucho. La verdad es que no voy a hablarles mucho. Entonces, es mucho mejor si yo digo, me referiré brevemente, porque un poco le quita estatus a lo que ustedes están diciendo. O, yo quiero decirles lo siguiente. Quiero decirles, a nadie le importa lo que uno quiere, excepto a sus mamás y cuidado. A veces ni siquiera hay a la mamá. Quiero es una frase impositiva. Es mejor decir, les propongo hablar, o les propongo que conversemos, o los invito a considerar, porque eso supone un respeto también por la posición y los deseos del otro. De pronto lo que pasa es, si yo le digo, por ejemplo, a Víctor, oye Víctor, de pronto tú eres un hombre, Víctor me va a decir, no, bueno, estoy dudando de mí. O sea, de pronto significa tal vez. Y a veces cosas sobre las cuales tenemos certezas las calificamos todo el tiempo con esta frase, de pronto, de pronto, de pronto. Mi idea es, y a veces no es una idea, es un proyecto concreto. Nuestra idea o nuestra propuesta como representantes es, no, nuestra propuesta es, no la pongan como idea porque si es una idea entonces es algo que todavía ustedes no han concretado. No podemos hacer eso, mejor, ¿qué podemos hacer? Eso es el lenguaje negativo. No puedo hacer tal cosa. Bueno, ¿qué puedes hacer? Enfócate en lo que puedes hacer. O tenemos, voy a intentar. Cuando uno dice voy a intentar, ¿qué pasa? ¿Qué recibe el otro? Si yo le digo a ustedes, voy a intentar explicarles esto, ¿qué les estoy diciendo? Que tal vez no lo logre, que tal vez no pueda, por eso pierdo asertividad ante ustedes. No, mucho mejor me comprometo a. ¿O a qué me puedo comprometer? Nuestro objetivo es cómo lograr qué. Esto se llama cómo dubitativo. Si yo les digo, ustedes como que estudian en el SENA, ¿qué les estoy diciendo? Que yo no estoy seguro de que ustedes estudien en el SENA.
y ese es de uso muy común hoy en día. Ay, a mí me gustaría tomarme como que un café, o sea, algo parecido a un café, pero no exactamente un café. ¿Me entienden? Con eso les estoy diciendo partida de brutos. Ya, ¿me entiende? No. He sido claro. ¿Qué opina de lo que he dicho hasta el momento? Porque cuando usted le dice a la persona, ¿me entiendes? Estás diciendo que si no te ha entendido, entonces la responsabilidad es de ella. Y si no te ha entendido, la verdad es que la responsabilidad es de quien está explicando el tema. No te olvides que, le decimos a las personas, oye, no te olvides de tal cosa. Lo primero que hacen es olvidarse. Mucho mejor. Recuerda que, ten presente que esto es muy común. El uso del no en las preguntas. ¿No te gustaría ir al cine? ¿No te gustaría conversar sobre? ¿No te gustaría? ¿No? ¿Te gustaría? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres tomarte un café? ¿Quieres salir conmigo? Pero cuando decimos, ¿no te gustaría salir conmigo? Pero la otra persona me puede decir, no. De una vez ustedes están condicionando hacia lo negativo. No es necesario el uso del no en las preguntas. No sé, mucho mejor. Lo que sé sobre eso es, o voy a investigar y luego te cuento. Y tenemos los rodeos innecesarios en el lenguaje. Pues a mí me parece que en ese sentido, pensando en aquello que hablamos, que de pronto ahí lo mejor es hablar acerca de, y damos mil vueltas para decir las cosas. No, concretos, sucintos. Simplemente, básicamente, son términos que se utilizan mucho hoy en día también para calificar cosas que ni son simples ni son básicas, que son cosas que realmente tienen estatus y tienen impacto. Y muchas veces nos ocurre que cuando estamos hablando, entonces decimos, simplemente lo que yo hice, o básicamente lo que yo hice. No, no fue simple ni básico, porque lo que yo hice tiene detrás mucha investigación, lo que yo hice tiene detrás mucho estudio, entonces no es ni básico ni simple. Digamos que nuestro objetivo, digamos que nuestros propósitos son, y cuando usamos ese término que estamos diciendo, imaginemos eso, pero no lo estamos aceptando. O no, cuando decimos digamos, estamos diciendo supongamos, imaginemos, pero no lo estamos planteando tampoco como una realidad. Y por eso también pierde impacto. Y finalmente, las frases despersonalizadas. Lo que se ha hecho al respecto en el SENA es, lo que se ha manejado en ese sentido en el SENA es, porque ¿qué pasa? Si yo digo lo que se ha hecho o lo que se ha manejado, le estoy diciendo de alguna manera al otro que yo no soy parte de eso. Entonces miren, el uso de una palabra, de un término, a veces se puede prestar a confusiones o nos puede quitar estatus frente a los demás. El uso de una palabra o de un término a veces parece una bobada, pero lo es todo. El impacto que ustedes producen y el estatus que ustedes generan frente a los demás está en gran parte asociado a cómo manejan el lenguaje. Antes de entrar al canal visual, que es el último de los canales que vamos a analizar, entonces van a hablar, Paula va a hablar con ustedes, les van a presentar un video. Entonces vamos a ver un video brevemente y después cerramos con el canal visual. Un momento en que un personaje, está este doctor, el doctor Lightman, que es el que detecta todo el lenguaje no verbal de la gente. Entonces había un momento en el cual un personaje llega y pone una cara y otro personaje dice, está asustado, y el doctor Lightman se acerca, lo mira y le dice, no está asustado, realmente esa no es la expresión que hay en su cara. Le dice, porque él sabía lo que estaba pasando aquí, y ahí el tipo hace así y le dice, ahora sí está asustado, porque sabe que yo le estoy diciendo la verdad. Pero muchas veces no leemos o no leemos apropiadamente las señales que nos está emitiendo el cuerpo de los demás, y por eso cometemos errores en la comunicación. Cometemos errores también a la hora de relacionarnos, de interactuar. Por ejemplo, en la mirada. Estos son algunas de las características o elementos comunes de la mirada, uno de los problemas comunes que suelen tener la mirada de las personas cuando las personas interactúan. Esto le llamamos ojos independientes de la cabeza. ¿Qué significa? Que la persona está hablando y todo el tiempo cuando está hablando, los ojos están hacia el frente pero la cabeza está hacia el lado. Por ejemplo, entonces la persona dice, buenos días, imagínense un líder hablando así. Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Ariel Quintero, soy el líder de esta regional, representante de los estudiantes, y bueno, pues yo les voy a contar una serie de iniciativas que hemos estado desarrollando. Miren, los ojos para acá y la cabeza para allá. ¿Qué indica eso?
¿O qué genera eso? Inseguridad. Entonces yo dejo de confiar en la persona, por eso es una actitud que no favorece la comunicación. O tenemos, esto le llamamos la mirada de inspiración divina. Ya, la persona está hablando y todo el tiempo cuando habla hace esto. Buenos días. Bueno, hay una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros, es como si le estuviera diciendo por ahí arriba algún angelito que me diga lo que tengo que decir que se me acaba de olvidar. Como si estuviera buscando todo el tiempo la respuesta arriba, en el cielo. O tenemos ojos de pescado. ¿Qué es el ojo de pescado? ¿Ustedes han visto un pez en una pecera? El pez siempre está así. Y al pez lo sacan de la pecera y el pez queda así. Y le cortan la cabeza al pez, la expresión siempre es la misma. Y esta es esa persona que está hablando y dice: para nosotros como líderes acá en el SENA, esto es muy importante, aunque francamente estamos preocupados por la situación y por eso la propuesta que le hacemos es la siguiente. Ustedes ven que el ojo no le cambia jamás. Parece que estuviera hablando un pescado en vez de una persona ahí. O tenemos la persona que tiene tendencia todo el tiempo a mirar hacia abajo. Está hablando y entonces cuando habla dice, por ejemplo, bien, buenos días, es decir, las pulgas y las hormigas que andan en el piso, no a las personas que tengo al frente. Y hablamos y miramos hacia abajo, y habla y mira hacia abajo todo el tiempo como si estuviera buscando también respuesta por allá abajo. La verdad es que ninguna de esas actitudes son deseables en la comunicación. En la comunicación oral, que es clave sostener el contacto visual. ¿Y qué es el contacto visual? ¿Cuánto tiempo detengo la mirada en los ojos del otro? ¿Qué nos han dicho por ahí? Que mirar mucho a los ojos de una persona que genera incomodidad, dicen por ahí. O sea que si usted mira fijamente a los ojos de una persona, entonces eso puede ser incómodo. ¿Será eso cierto? Vamos a investigarlo, vamos a investigarlo. Por ejemplo, yo voy a hablar con un micrófono. Yo voy a hablar, por ejemplo, voy a hablar acá con esta chica. Pásale el micrófono, pásale el micrófono. Le dio pena. Es sencillo, no te preocupes. Mira, lo único que vamos a representar tres situaciones. Una primera situación, ustedes van a mirarme sobre todo a mí. No te preocupes que ni te tienen que mirar a ti, es a mí. Entonces, primera situación, tú habla conmigo, ok, cuéntame, ¿cómo te llamas? Sonia García. ¿Y de dónde eres? De Villavicencio, pero vengo representando al Distrito Capital. Vienes representando el Distrito Capital, ¿y qué estudias? Organización de eventos. ¿Y eso cómo es? Cuéntame de esa carrera. Pues es una carrera muy bonita ya que estamos en el medio, o sea, de la nueva cultura. Sí. Donde la... Ok, bien, muy bien, va muy bien. Segunda situación. Vamos a hacer la misma charla. ¿Cómo te llamas? Sonia García. Sonia, ¿y de dónde eres? ¿De dónde eres? Perdón, ¿qué? ¿De dónde eres? De Villavicencio. Ah, de Villavicencio, del Meta. ¿Y qué estudias? Organización de eventos. Organización de eventos. Ah, eso suena chévere. ¿Qué es eso? ¿Cómo de qué trata esa carrera? Ok. Tercera situación. Sonia. ¿Te llamas Sonia? Sí. ¿Me dijiste? Sí. Ok, Sonia. ¿Y tú qué estudias? Organización de eventos. Suena chévere. Me gusta mucho eso. Qué bien. Miren, ¿qué pasó en el primer momento? Sonia, ¿cuándo te sentiste más cómoda? ¿Primera, segunda o tercera vez? ¿La tercera? No. La primera. Sonia, la primera vez. ¿Qué pasó la primera vez? Que yo estaba hablando con ella y le estaba mirando a los ojos. Pero ella no se sintió incómoda. En la segunda ocasión, ella misma lo dijo, ¿me prestas atención? ¿Qué pasó en la segunda ocasión? Yo estaba perdiendo el contacto visual con Sonia. Quiere decir, yo no le estaba mirando a los ojos. Y en la tercera ocasión, ¿qué pasó? Yo le estaba mirando a los ojos, pero mi intención
era complicadita. Ya era otro cuento. Entonces, ¿qué pasa? El contacto visual es necesario y es deseable. Eso es lo que nos prueba este ejercicio. O sea, es importante mirar los ojos de la persona cuando hablamos, pero lo que lo hace cómodo o incómodo es cómo miras a la persona. Si yo miro a los ojos de la persona prestándole atención, bien. Si ya yo miro a los ojos de la persona y empiezo con actitudes o intenciones que no se corresponden con el momento, entonces eso puede ser contraproducente. Pero si yo no miro a los ojos de la persona, entonces ¿qué es lo que genero? Una barrera, una distancia. Gran parte de los problemas que hay hoy en día de comunicación entre las personas, ¿saben por qué es? Porque ya nos olvidamos de mirarnos a los ojos. ¿Cuántas veces en el día le miran a los ojos a su madre, a su padre, a su pareja, a sus hermanos, a sus hijos, a sus novios, novias, amigos, compañeros, profesores? La verdad es que hoy en día hemos perdido esa propiedad tan importante o ese elemento tan importante de la comunicación. Nos miramos poco a los ojos cuando hablamos con las personas. Y un líder es una persona que mira a los ojos, porque cuando miramos a los ojos evidenciamos seguridad, pero también que somos transparentes con los demás. El rostro. Y vamos a hacer aquí un ejercicio sencillo también para probar una cosa. Aquí les pido 3 voluntarios que vengan. Venga, 1, 2 y un hombre. 3. Bueno, 4, ven, 4. Eso, ven. Muy bien, es muy sencillo. Mire, yo le voy a decir a cada uno de ellos, les voy a dar ahora una expresión, les voy a decir una expresión o una actitud, se la voy a decir en secreto y ya les digo lo que vamos a hacer con eso. Bien, es un ejercicio muy sencillo también. Entonces, allá voy, se los voy a decir al oído a cada uno de ellos. Venga. Pónganse uno al lado del otro. Entonces, cada uno de ustedes van a bajar ahora la cabeza. Bajen la cabeza. Entonces, yo voy a contar 8 tiempos. Y en 8 tiempos, cada uno de ustedes me va a buscar una expresión en el rostro que refleje eso que yo les acabo de decir. Y esa expresión la van a poner grande y exagerada en la cara. Lo que sigue después del ejercicio es que yo les voy a proponer hablar sobre un tema. Y ustedes van a hablar sobre ese tema, pero se van a dejar llevar por la expresión que haya en su cara. O sea, lo que ustedes digan, lo que ustedes piensen está matizado, está dicho desde esa expresión en la cara. No pueden cambiar la expresión de la cara, pase lo que pase, diga lo que diga el otro. Yo me mantengo todo el tiempo con mi expresión. Bien, entonces en 8 tiempos vamos a buscar una expresión en la cara exagerada que refleje eso que yo les acabo de decir. Allá vamos, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora levantamos la cara y mantenemos esa expresión todo el tiempo. Mantenemos esa expresión todo el tiempo. Vamos a ponernos en semicírculo para que se puedan ver ustedes, porque es que aquí vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar ahora entre todos, pero ustedes déjense llevar, como les digo, por la expresión que hay en su cara. A partir de la expresión que hay en su cara, ustedes es que van a hablar sobre eso. Entonces, vamos a escoger un tema cualquiera, y ustedes van a desarrollar ese tema a partir de eso. Entonces, el tema que vamos a desarrollar va a ser el siguiente. Vamos a hablar acerca de la manera de ver el mundo, las diferentes maneras de ver el mundo que tienen hoy en día los hombres y las mujeres. O sea, los hombres y las mujeres tienen formas diferentes de ver el mundo. Entonces, ¿qué piensas tú sobre eso? Lo que te salga, déjate llevar por la cara. Mantén la cara, ¿cómo es tu cara? Entonces, ¿qué piensas tú de eso? Déjate llevar. Bueno, yo pienso que la manera de que la persona tiene de ver el mundo a veces como muy... Hay gente que tiene todo el tiempo cara de alegría, pero entonces meten la pata en algo.
llegan por ahí y se enteran que un compañero perdió el examen y le diga, ¿qué hubo, hermano, que perdió el examen y qué fue lo que pasó? Y el otro le dice, ¿por qué se alegra? ¿Cuál es la alegría? Porque perdí. O tenemos el otro que dice que yo soy una persona muy seria, yo soy serio, inexpresivo, y llega y le dice por ahí a su amiga que estuviste de cumpleaños, ¿no? Oye, felicidades, chévere, nos vemos ahorita. Y uno dice, no se alegra de verdad de mi cumpleaños, porque todo el tiempo anda con esa cara y mirando el mundo con esa cara. El rostro, al igual que nuestro cuerpo, debe ser flexible. En la medida en que sea más flexible la expresión de la cara, también tendremos más flexibilidad a la hora de mirar el mundo. ¿Y por qué esto es importante también? Porque nosotros tenemos por ahí unas neuronas que se llaman neuronas espejo o neuronas de la empatía. Los sentimientos se contagian. ¿Y por qué se contagian? Ustedes han visto que cuando ustedes están viendo, por ejemplo, una película, ustedes están mirando la película y de repente por ahí empieza el personaje a decir, no. Y entonces ustedes van a ver que en el cine, o en la sala de acá, cuando está viendo la película, está uno también así. Y está haciendo las mismas caras que está haciendo el personaje. Nos pasa viendo una película, viendo la televisión. Nos pasa con un amigo que llega a contarnos un cuento, por ejemplo, y entonces nos dice, imagínate lo que me está pasando. Y uno le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes? Y le hace la misma cara. ¿Y por qué tenemos tendencia a hacer la misma cara? La novia llega por ahí y nos dice, estás tan bonito, mi amor. Y uno le dice, tú también. ¿Y por qué pasa eso? Eso no es gratuito. Nosotros tenemos unas neuronas en nuestra cabeza que están especializadas en la imitación. Y tenemos tendencia a imitar las expresiones de los demás, a imitar el comportamiento de los demás. Y cuando imitamos la expresión del otro, sentimos lo que siente el otro. Esa es la base de la empatía. Aprender a ponerse en el lugar del otro y aprender a sentir lo que siente el otro. Se dice por ahí, estudios recientes sobre este tema han dado cuenta de que las parejas que más se imitan son las que más duran, porque son las que más se entienden. O sea, cuando usted tiene tendencia a imitar las expresiones de su pareja, usted dura más tiempo enamorado o enamorada de esa persona. Así es que a imitar, si quieren seguir con la persona que tienen al lado. Y pasa también, y probado está, que las personas que desarrollan pocas habilidades para imitar las expresiones del otro, esa persona que el otro puede llegar y decirle que está pasando un mal momento y lo escucha y le dice, ¿qué te pasa? Y jamás es capaz de sentir lo que siente el otro o expresar o reflejar el sentimiento del otro. Esas personas pueden convertirse el día de mañana en psicópatas o asesinos en serie. ¿Por qué? O pueden estar al frente de una empresa, de una compañía o en un trabajo y hacerle mucho daño a los demás, a las personas que tienen a su alrededor, porque son incapaces de reflejar, de entender o de comprender los sentimientos de los demás. Por eso es muy importante el desarrollo de esta cualidad. Las manos. ¿Qué hacer con las manos? O aquí está más que todo, ¿qué? Empezamos a hacer gestos frente a la cara. O sea, hablamos y todo el tiempo cuando hablamos, las manos pasando por la cara. Cuando eso ocurre, entonces generamos un distractor en la atención del otro. El otro necesita verme la cara cuando yo estoy hablando. Si todo el tiempo yo la estoy tapando con la mano, entonces también eso genera una dificultad en la comunicación. Los brazos cruzados, si tengo frío, bueno. Pero esa persona que llega y se cruza de brazos y dice, estoy abierto a todas tus sugerencias e inquietudes, con esta actitud, pues obviamente yo no le creo. O tenemos el caso, por ejemplo, de la persona que todo el tiempo cuando habla se le ve la tensión en los hombros. O sea, habla y todo el tiempo usted le ve las manos aquí así. Y entonces termina también generando un cierre y una tensión en el cuerpo que afecta su voz y afecta la conexión que va a desarrollar con el otro. Esta zona de acá tiene que estar muy relajada, muy tranquila. O tenemos el caso, esto le dicen el gesto del tiranosaurio Rex. El tiranosaurio Rex es un dinosaurio gigante y las paticas eran chiquiticas. Esa persona que todo el tiempo cuando habla uno le ve que el movimiento de las manos es chiquitico, es pequeñito, casi no se orienta hacia el otro. O el que todo el tiempo cuando va a hablar, y esto es muy común, las manos sobre la pelvis o detrás, o sea, hablan así.
parece que le hubieran dicho posición de cantar el himno nacional o algo por el estilo. ¿Qué es lo que debemos hacer con las manos? Las manos son un apoyo muy importante en la comunicación. Hay que abrir la mano, hay que orientar la mano hacia el otro, hacia el interlocutor, mantener la palma abierta cuando hablamos, hacer que nuestro gesto llegue hacia el otro. Esa apertura en el movimiento es lo que va a hacer que el otro nos perciba realmente abiertos, relajados, conectados con el interlocutor. Y finalmente, y no por ello menos importante, tenemos los pies. ¿Qué pasa con los pies? Uno diría, bueno, es que los pies comunican. O sea, cuando yo estoy hablando, los pies impactan. Los pies hablan, sí. A los pies les llamamos la base de sustentación del cuerpo. Ustedes han visto, cuando uno tiene un edificio, si ese edificio tiene las columnas mal colocadas, mal diseñadas o no son sólidas las columnas, ¿qué va a pasar? Que el edificio se cae. Los pies son nuestras columnas, son las columnas que sostienen al edificio, que es nuestro cuerpo. Si esas columnas no son sólidas, no están bien colocadas, entonces automáticamente el cuerpo, las ideas, la voz se empiezan a tambalear. Hay una conexión muy fuerte entre cómo nosotros usamos nuestro cuerpo, lo que pasa en nuestra mente y cómo se proyecta todo eso en nuestra voz. Cuerpo, voz y mente están unidos. Si ustedes quieren proyectar seguridad ante el otro, obviamente ustedes empiezan a hablar y todo el tiempo cuando hablan los pies están haciendo esto. Esto es muy común. Se paran a hablar y dicen, bueno, yo hay varios temas que quiero hablar con ustedes, tocar con ustedes, o el que empieza a bailar. Bueno, hay varios temas que yo quiero tocar con ustedes en el día de hoy. Parece que estuviera marcando un paso de 1, 2, 3, 1, 2, 3. O el que empieza, a lo mejor lo han tenido por ahí, el profesor que va para un lado, para el otro, va para un lado, va para el otro, siempre haciendo el mismo recorrido. Y todo eso, ¿qué hace? Todo eso empieza a generar distracción en el otro, empieza a afectar negativamente la voz, porque miren, seguramente esto lo han visto. La persona que habla y dice, buenos días, mi nombre es Ariel Quintero y yo les voy a hablar acerca de cómo la comunicación impacta cuando nosotros estamos frente a una persona, y ustedes van a ver que cada vez que el pie hace esto, entonces la voz también hace esto, es decir, la voz se pone isocrónica, mantiene el mismo ritmo y eso genera una distancia con el interlocutor también. ¿Qué es lo que debe pasar? Que cuando estamos acá, los pies tienen que estar bien plantados. Cuando ustedes quieren conseguir una posición de seguridad, de empoderamiento, cuando quieren generar estatus, entonces los pies siempre bien plantados, proyectando seguridad. Y si me voy a desplazar, yo me desplazo con decisión, con seguridad. Cuando ustedes ven a una persona entrar a un lugar, desde que esa persona entra, ustedes se dan cuenta si el individuo que llegó ahí es una persona segura o insegura. Si yo entro acá y les digo, buenos días, ¿cómo están? Les ha ido, yo soy Ariel Quintero, yo les voy a hablar sobre la comunicación es diferente. Si yo entro y les digo, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Quintero y les voy a hablar sobre comunicación. Entonces, cuando el pie pisa, hay firmeza, hay solidez en la manera de andar de la persona. En esos casos, entonces la persona empieza a transmitir, como les digo, más seguridad y más impacto. Hemos hecho hasta aquí un recorrido breve, rápido, por varios elementos relacionados con la comunicación. Obviamente todo esto es un campo bellísimo, hay muchísimo más sobre todos estos temas. Esto es apenas un barniz que hemos hecho, un recorrido rápido por todos estos elementos, pero lo importante acá es que ustedes se apropien de ello. ¿Por qué? ¿Qué es un líder? Un líder no es una persona que impone, es una persona que sabe cómo seducir a través de las palabras. Pero sobre todo, un líder es una persona a quien la gente quiere seguir. Y yo no quiero seguir a una persona que se para a hablar y muestra inseguridad, bajo estatus, una persona que no tiene claros sus mensajes, que utiliza un lenguaje poco asertivo, que todo el tiempo está dudando, que no sabe plantar los pies y me transmite inseguridad, una persona que habla tan pasito que no se le escucha o tan enredado que no se le entiende. Un líder
es una persona que sabe encarnar sus ideas, encarnar los mensajes y sabe transmitirlos de una manera contundente. Y en eso es clave el desempeño comunicativo, en eso es clave la comunicación. Yo soy de los que apuestan no solamente porque enseño esto, pero he visto, he investigado, he entendido, he comprendido que, como les decía al comienzo, gran parte de los problemas que tenemos hoy en día en el mundo son problemas de comunicación y se solucionarían si los seres humanos entendemos cómo nos comunicamos. Es increíble, estamos en la era de las comunicaciones, cada vez es más fácil comunicarnos por un chat, por Skype, por un WhatsApp, por lo que sea. Sin embargo, es la era en la que las personas viven más solitarias, más sumergidas en sí mismas, en las que hay más divorcios, en las que hay más parejas que se separan, que se matan por amor, en la que hay más intolerancia en la calle. Pero también creo una cosa, como les decía al comienzo, también soy de las personas que le apuestan a que si 2, 3, 100, 170, 200 empiezan a hacer poco a poco cambios, eso se empieza a multiplicar. Hay un efecto multiplicador en las cosas y eso poco a poco puede generar cambios en la sociedad. La mejor manera de cambiar el mundo es empezar por cambiarse uno mismo. Y ustedes están en el punto en el que además pueden hacerlo fácilmente. Cuando ya tienen 50, 60, 70 años, es más difícil generar cambios. Pero en este punto en el que están ustedes, que están aprendiendo y que están incorporando herramientas, muchas herramientas de la vida, este es un momento propicio para que ustedes cambien su manera de comunicarse por una